Soy Pedro, y esta es la historia de la noche en que todo cambió en mi rancho. Una noche que nunca olvidaré. Todo comenzó con un silencio que no era normal. Era cerca de las 2 de la madrugada. Estaba sentado en la cocina, terminando de afilar una hoz que usaría al día siguiente, cuando noté algo extraño. El viento había dejado de soplar, y los grillos, que siempre cantaban en esta época del año, parecían haber desaparecido. Solo se escuchaba el lejano susurro de las hojas en el bosque. Algo no estaba bien. Salí con mi lámpara de aceite y mi machete colgado en el cinturón. Los perros del rancho estaban acurrucados, temblando bajo el porche. No ladraban ni gruñían, solo miraban fijamente hacia el corral. Esa fue la primera señal. Cuando me acerqué, las vacas estaban inquietas, moviéndose nerviosas, todas mirando hacia la cerca del lado este. Y ahí lo vi, un hueco en la madera, como si algo hubiera pasado a la fuerza. Pero no era cualquier cosa. Las tablas estaban astilladas, como si unas garras enormes las hubieran desgarrado. Apunté la lámpara hacia el suelo y encontré las huellas. Al principio, parecían de pies humanos descalzos, pero mientras seguía el rastro hacia los campos de maíz, las huellas empezaron a cambiar. Se alargaban, los dedos parecían más finos, y luego, se convirtieron en garras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no iba a detenerme. Quería saber qué estaba pasando en mi tierra. Caminé entre los surcos del maíz, el aire frío se sentía pesado, y la luna llena iluminaba justo lo necesario para distinguir las sombras entre las plantas. De repente, escuché un ruido, un crujido, como si algo grande se moviera. Me congelé. Mi lámpara parpadeó, y por un momento pensé que se apagaría. Entonces lo vi. Entre las sombras, una figura enorme estaba agachada, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro y grueso. Parecía un coyote, pero no lo era. Tenía el torso humano, los brazos musculosos, y esas garras largas y curvas que brillaban bajo la luz de la luna. Su cabeza era como la de un coyote, pero mucho más grande, con orejas puntiagudas y dientes que sobresalían de su hocico. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran como brasas encendidas. No solo te miraban, te atravesaban. Intenté dar un paso atrás sin hacer ruido, pero pisé una rama seca. El crujido fue como un disparo en medio del silencio. La criatura levantó la cabeza y me miró directamente. Podía sentir su respiración, lenta y profunda, como un gruñido contenido. No sé cómo tuve el valor, pero desenvainé el machete y levanté la lámpara más alto, tratando de parecer más grande. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándome, y dio un paso hacia mí. En ese momento, el viento volvió a soplar, fuerte, sacudiendo las hojas del maíz. Algo dentro de mí me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El ser se detuvo, olfateó el aire y, de un salto, desapareció entre los campos. Fue tan rápido que apenas alcancé a ver hacia dónde fue. Me quedé ahí, temblando, con el machete en la mano, hasta que el sonido de las vacas me devolvió a la realidad. Ellas seguían inquietas, pero no tanto como antes. Volví al rancho casi corriendo. Al llegar, los perros ya no estaban bajo el porche, habían huido al bosque. Cerré la puerta con llave y me aseguré de atrancar las ventanas. Esa noche no dormí. Al día siguiente, fui a revisar el rastro con la luz del sol, pero las huellas se detenían en medio del campo de maíz, como si la criatura se hubiera desvanecido. Hablé con mi vecino, don Hilario, un hombre mayor que ha vivido toda su vida en estas tierras, y lo único que me dijo fue, eso fue un nahual, Pedro. Alguien del pueblo que hizo un pacto y ahora camina entre nosotros convertido en bestia. No lo provoques, y tal vez te deje en paz. Desde entonces, todas las noches cierro el rancho temprano, y cada vez que hay luna llena, escucho esos crujidos entre los árboles, como si me estuviera vigilando. En el rancho siempre se ha dicho que el pasado nunca se queda enterrado. Yo, Mateo, nunca creí mucho en esas historias de fantasmas y nahuales que contaban los viejos del pueblo, pero todo cambió cuando descubrí aquel diario en la vieja cabaña. La cabaña estaba en la parte más alejada del rancho, casi al borde del bosque. Era un lugar que apenas visitábamos, su techo medio caído y paredes carcomidas por el tiempo no invitaban a entrar. Pero aquel día, buscando madera para reparar la cerca, decidí aventurarme dentro.
El lugar olía a humedad y tierra vieja, y en un rincón, bajo una pila de escombros, encontré un libro polvoriento, encuadernado en cuero, con un extraño símbolo grabado en la portada, un círculo atravesado por garras. Lo abrí con curiosidad. Al principio, no entendía mucho, parecía una mezcla de diario y libro de rituales, escrito por alguien de mi familia hacía más de un siglo. Había páginas llenas de dibujos de animales, estrellas y símbolos extraños. Una de las entradas llamó mi atención, hablaba de un pacto entre los dueños del rancho y un nahual, una criatura que podía tomar forma de animal. Según el diario, el pacto garantizaba abundancia en las cosechas y protección contra las desgracias, pero a cambio, se debía mantener un amuleto intacto en el granero. El día que se rompa, decía el texto, el nahual reclamará lo que es suyo. Pensé que eran solo supersticiones, cuentos de viejos. Pero algo en esos dibujos y en la forma en que estaba escrito me dejó inquieto. Unos días después, mientras reparaba el techo del granero, encontré algo extraño, una pequeña caja de madera clavada entre las vigas. Tenía el mismo símbolo que el diario, aquel círculo con garras. Recordé lo que había leído y, por puro impulso, la saqué con cuidado. Era ligera, apenas del tamaño de mi mano. Al intentar abrirla, accidentalmente la dejé caer al suelo. El golpe fue fuerte y la caja se rompió en pedazos. Dentro, había una pequeña figura tallada en piedra, pero al romperse la caja, la figura también se partió en dos. En ese momento, un viento helado atravesó el granero, como si el aire mismo hubiera cambiado. Los caballos en el establo comenzaron a relinchar y las gallinas se alborotaron. No le di demasiada importancia en ese momento, pensando que solo era una coincidencia. Pero no lo era. Esa misma noche, comenzó todo. Me desperté en la madrugada con un sonido extraño. Era un gruñido bajo, casi como el de un gato, pero más fuerte y gutural. Pensé que algún animal salvaje había entrado al corral, así que tomé mi linterna y el rifle y salí a revisar. Al llegar, vi que una de las vacas había desaparecido. Solo quedaban marcas de garras profundas en la tierra, y al alumbrar con la linterna, noté huellas enormes que se perdían en el bosque. Eran como las de un jaguar, pero mucho más grandes. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, revisé el perímetro del rancho. Los perros no se separaban de la casa, parecían aterrados. En el bosque, encontré algo aún más inquietante, símbolos extraños grabados en la corteza de los árboles, los mismos que había visto en el diario. Algunos eran simples círculos, otros parecían figuras de animales con garras o colmillos. Lo peor fue que, mientras caminaba, sentí que me estaban observando. El bosque, que siempre había sido tranquilo, se sentía vivo, pero no en el buen sentido. Había una presencia. Con cada noche, las cosas empeoraron. Más animales comenzaron a desaparecer. Un becerro, luego 2 gallinas. Siempre encontraba las mismas huellas y, a veces, manchas de sangre que llevaban al bosque. Pero no era solo eso. A veces, en la oscuridad, podía ver algo moviéndose. Una figura enorme, de un negro profundo, con ojos que brillaban como brasas. Era un jaguar, pero no uno normal. Era demasiado grande, demasiado rápido, y demasiado humano en sus movimientos. En el rancho siempre se ha dicho que el pasado nunca se queda enterrado. Yo, Mateo, nunca creí mucho en esas historias de fantasmas y nahuales que contaban los viejos del pueblo, pero todo cambió cuando descubrí aquel diario en la vieja cabaña. La cabaña estaba en la parte más alejada del rancho, casi al borde del bosque. Era un lugar que apenas visitábamos, su techo medio caído y paredes carcomidas por el tiempo no invitaban a entrar. Pero aquel día, buscando madera para reparar la cerca, decidí aventurarme dentro. El lugar olía a humedad y tierra vieja, y en un rincón, bajo una pila de escombros, encontré un libro polvoriento, encuadernado en cuero, con un extraño símbolo grabado en la portada, un círculo atravesado por garras. Lo abrí con curiosidad. Al principio, no entendía mucho, parecía una mezcla de diario y libro de rituales, escrito por alguien de mi familia hacía más de un siglo. Había páginas llenas de dibujos de animales, estrellas y símbolos extraños. Una de las entradas llamó mi atención, hablaba de un pacto entre los dueños del rancho y un nahual, una criatura que podía tomar forma de animal. Según el diario, el pacto garantizaba abundancia en las cosechas y protección contra las desgracias, pero a cambio, se debía mantener un amuleto intacto en el granero.
El día que se rompa, decía el texto, el nahual reclamará lo que es suyo. Pensé que eran solo supersticiones, cuentos de viejos. Pero algo en esos dibujos y en la forma en que estaba escrito me dejó inquieto. Unos días después, mientras reparaba el techo del granero, encontré algo extraño, una pequeña caja de madera clavada entre las vigas. Tenía el mismo símbolo que el diario, aquel círculo con garras. Recordé lo que había leído y, por puro impulso, la saqué con cuidado. Era ligera, apenas del tamaño de mi mano. Al intentar abrirla, accidentalmente la dejé caer al suelo. El golpe fue fuerte y la caja se rompió en pedazos. Dentro, había una pequeña figura tallada en piedra, pero al romperse la caja, la figura también se partió en dos. En ese momento, un viento helado atravesó el granero, como si el aire mismo hubiera cambiado. Los caballos en el establo comenzaron a relinchar y las gallinas se alborotaron. No le di demasiada importancia en ese momento, pensando que solo era una coincidencia. Pero no lo era. Esa misma noche, comenzó todo. Me desperté en la madrugada con un sonido extraño. Era un gruñido bajo, casi como el de un gato, pero más fuerte y gutural. Pensé que algún animal salvaje había entrado al corral, así que tomé mi linterna y el rifle y salí a revisar. Al llegar, vi que una de las vacas había desaparecido. Solo quedaban marcas de garras profundas en la tierra, y al alumbrar con la linterna, noté huellas enormes que se perdían en el bosque. Eran como las de un jaguar, pero mucho más grandes. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, revisé el perímetro del rancho. Los perros no se separaban de la casa, parecían aterrados. En el bosque, encontré algo aún más inquietante, símbolos extraños grabados en la corteza de los árboles, los mismos que había visto en el diario. Algunos eran simples círculos, otros parecían figuras de animales con garras o colmillos. Lo peor fue que, mientras caminaba, sentí que me estaban observando. El bosque, que siempre había sido tranquilo, se sentía vivo, pero no en el buen sentido. Había una presencia. Con cada noche, las cosas empeoraron. Más animales comenzaron a desaparecer. Un becerro, luego 2 gallinas. Siempre encontraba las mismas huellas y, a veces, manchas de sangre que llevaban al bosque. Pero no era solo eso. A veces, en la oscuridad, podía ver algo moviéndose. Una figura enorme, de un negro profundo, con ojos que brillaban como brasas. Era un jaguar, pero no uno normal. Era demasiado grande, demasiado rápido, y demasiado humano en sus movimientos. Intenté ignorarlo, convencerme de que era mi imaginación, pero el miedo crecía. Recordé el diario y busqué respuestas. Entre las páginas encontré una advertencia: si el pacto se rompe, el nahual no descansará hasta reclamar lo que le fue prometido. Mi abuela, que había vivido toda su vida en el rancho, notó mi preocupación. Cuando le conté lo que estaba pasando, su rostro se llenó de terror. Te dije que no te metieras en la cabaña, me dijo. Ese amuleto era lo único que nos protegía. Ahora, el nahual viene por nosotros. Le pregunté qué podía hacer, pero ella solo sabía una cosa: debía intentar reparar el amuleto. Es la única forma de calmarlo, me dijo, pero no será fácil. Debes entrar al bosque y enfrentar lo que venga. Esa noche, con el diario en una mano y el rifle en la otra, caminé hacia el bosque. El viento soplaba fuerte, y los susurros parecían formar palabras. Llegué a un claro donde el diario decía que se había sellado el pacto original. Allí, bajo la luz de la luna, vi al nahual. Era aún más aterrador de lo que recordaba, su forma de jaguar se mezclaba con rasgos humanos. Sus ojos me atravesaron, y sentí que mi cuerpo se paralizaba. Con el amuleto roto en mis manos, intenté hablarle, pero no tenía voz. Entonces, recordé las palabras que estaban escritas en el diario. Era un rezo, una súplica para restaurar el equilibrio. Lo recité, temblando, mientras la criatura se acercaba, gruñendo. En el último momento, el viento cesó, y todo quedó en silencio. El nahual se detuvo. Sus ojos me miraron por lo que parecieron horas, y luego desapareció entre las sombras. Desde entonces, el rancho volvió a la normalidad, pero nunca volví a sentirme en paz. El diario está guardado, y la cabaña sigue en pie, pero ahora sé que las historias de los viejos no son solo cuentos. Y cada vez que el viento susurra en las noches, recuerdo que el pasado nunca se queda enterrado.
El pozo siempre había sido el corazón del rancho. Mi familia dependía de él para todo: beber, cocinar, regar los cultivos. Era profundo, construido por mis abuelos hace más de 70 años, y nunca había dado problemas hasta ese año. Todo comenzó de manera sutil. El agua empezó a saber diferente, metálica, pesada, como si tuviera un sabor que no pertenecía. Mi madre dijo que quizás era por las lluvias recientes que habrían movido la tierra, pero mi padre, más callado, miraba el pozo con inquietud. Algo no estaba bien. Unas semanas después, comenzaron las pesadillas. Cada uno de nosotros soñaba con lo mismo, aunque al principio no lo compartimos: un hombre extraño, alto, cubierto de pelo negro, con ojos que brillaban como brasas, emergiendo del pozo en medio de la noche. Se arrastraba fuera del agua, con sus garras dejando marcas profundas en las piedras del borde. Su respiración era un gruñido bajo, constante, que se quedaba con nosotros incluso después de despertar. Mi hermano menor, Toño, de 8 años, comenzó a comportarse raro. Decía que oía voces por las noches, voces que lo llamaban desde el pozo. «¿Quieren jugar conmigo?», decía. Pensamos que solo era la imaginación de un niño, pero pronto, todo dejó de parecer un juego. Una noche sin luna, cuando el rancho estaba sumido en una oscuridad casi absoluta, escuché algo extraño. Era un sonido húmedo, como si algo viscoso estuviera arrastrándose. Me levanté de la cama, y mientras caminaba hacia la ventana, vi que el pozo parecía más oscuro de lo normal, como si la luz de la linterna que colgaba cerca no pudiera alcanzarlo. Luego, un sonido más, un susurro, débil, pero claro, llamando a Toño. «Ven, juega conmigo». Fui directo a su cuarto, pero él no estaba. La ventana estaba abierta, y la cortina se movía con el viento frío de la madrugada. Mi corazón se aceleró, y grité su nombre mientras corría hacia el patio. Mis padres se despertaron con mis gritos y salieron detrás de mí. Todos corrimos hacia el pozo, donde vimos algo que nos dejó helados: pequeñas huellas descalzas que llevaban desde la casa hasta el borde. Al final, había marcas en las piedras, como si algo con garras enormes se hubiera aferrado al borde, dejando profundas raspaduras. «Toño», gritamos al unísono, pero no hubo respuesta. Mi padre, desesperado, tomó una linterna y alumbró el interior del pozo. La luz se perdió en la oscuridad, como si el agua hubiera desaparecido. De repente, lo vimos. 2 ojos brillantes, rojos como brasas, nos devolvían la mirada desde las profundidades. Luego, un gruñido bajo, profundo, que parecía hacer vibrar el aire a nuestro alrededor. Mi madre cayó de rodillas, rezando en voz alta, mientras mi padre retrocedía, incapaz de apartar la vista del pozo. Yo quería moverme, correr, hacer algo, pero estaba paralizado. Los ojos seguían ahí, fijos en nosotros, y entonces lo oímos: una risa, ronca y antinatural, que resonó como un eco interminable. Esa noche no dormimos. Encerrados en la casa, con todas las ventanas y puertas atrancadas, solo podíamos esperar. Afuera, el viento rugía, y a veces, entre los silbidos, parecía que alguien nos llamaba. Mi madre no dejaba de llorar, y mi padre murmuraba que era culpa de lo que hizo el abuelo. Al día siguiente, le pedí que me explicara, y aunque al principio no quiso, finalmente cedió. Contó que, años atrás, su padre había hecho un pacto con alguien, o algo, para asegurar que el pozo nunca se secara. Nadie sabía exactamente qué había ofrecido a cambio, pero mi abuelo murió poco después de construir el pozo, y desde entonces, había rumores en el pueblo de que algo vivía en el agua. «Eso no es agua normal», dijo mi padre. «Algo está reclamando lo que se le prometió». Pasaron 2 días sin rastro de Toño. Las noches eran más inquietantes que nunca. El viento no paraba, y el pozo parecía emanar un olor extraño, a tierra mojada y algo más, algo podrido. La tercera noche, escuchamos pasos alrededor de la casa. Eran ligeros, casi como los de un niño. «Es Toño», susurró mi madre, corriendo hacia la puerta, pero mi padre la detuvo. «No es él», dijo con voz firme. «No abras». Desde el otro lado de la puerta, oímos su voz. «Mamá, déjame entrar. Tengo frío». Era la voz de Toño, pero había algo extraño en ella, algo hueco, como si estuviera muy lejos. Mi madre lloraba, rogándole que hablara, pero mi padre no la dejó moverse. La voz se transformó en un gruñido, y luego en una risa espeluznante que se desvaneció con el viento. Al amanecer, mi padre decidió que teníamos que enfrentarlo. Llamó al curandero del pueblo,
un hombre viejo que conocía las leyendas y los rituales antiguos. Cuando llegó, trajo consigo hierbas, velas y un pequeño ídolo de obsidiana. Nos ordenó que nos mantuviéramos juntos mientras él realizaba un ritual junto al pozo. El curandero encendió las velas alrededor del pozo y comenzó a recitar oraciones en una lengua que no entendíamos. El aire se volvió pesado y el viento cesó de repente. Fue entonces cuando el pozo comenzó a burbujear. El agua negra se agitaba y de nuevo, los ojos brillantes aparecieron, esta vez más cerca, como si algo estuviera emergiendo. Lo que salió del pozo no era humano. Era una figura alta, cubierta de pelo negro, con garras largas y un rostro que era una mezcla entre hombre y bestia. Sus ojos ardían como fuego, y su boca se abrió en una sonrisa que mostraba dientes afilados. El pacto se rompió, dijo con una voz que parecía venir de todas partes. El curandero levantó el ídolo de obsidiana y gritó algo que resonó en el aire. La criatura gruñó y retrocedió, pero no desapareció. No he terminado con ustedes, dijo antes de hundirse nuevamente en el pozo, dejando el agua quieta, como si nada hubiera pasado. Nunca encontramos a Toño. Sellamos el pozo con concreto y nos mudamos del rancho. Pero a veces, en noches sin luna, cuando el viento sopla, todavía escuchamos su risa o su llanto. No sabemos si está llamándonos o si es una advertencia de que el pacto nunca se ha roto del todo. La tormenta llegó sin aviso, oscureciendo el cielo antes de lo previsto. El viento soplaba con furia, levantando polvo y hojas, y las primeras gotas de lluvia golpeaban el techo del rancho como pequeñas piedras. Mi familia y yo estábamos terminando la cena cuando alguien golpeó la puerta. Era raro que alguien estuviera afuera con ese clima, más raro aún en un lugar tan apartado como el nuestro. Mi padre se levantó con cautela, rifle en mano, y abrió la puerta. Allí estaba él, un hombre delgado, de rostro alargado y pálido, empapado hasta los huesos. Su ropa parecía demasiado vieja y gastada, como si hubiera estado caminando durante días. Sus ojos eran lo más inquietante, grandes, oscuros y penetrantes, como si pudieran ver más de lo que mostrabas. Sus manos, alargadas y huesudas, tenían uñas que parecían más garras que dedos. «Buenas noches», dijo con una voz baja y suave, casi un susurro. La tormenta me agarró en el camino. ¿Podría pasar la noche aquí? Solo hasta que pase. Mi madre, siempre hospitalaria, nos lanzó una mirada que decía que no había discusión. Mi padre dudó un momento, pero finalmente asintió. Pase. La tormenta está fuerte. Lo invitamos a sentarse junto al fuego. Mi madre le ofreció un plato de comida, pero apenas comió. Solo bebió agua, aunque lo hizo con una lentitud extraña, como si saboreara cada sorbo. No habló mucho, solo observaba. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, un escalofrío me recorría la espalda. Los animales en el corral estaban inquietos. Las vacas mugían, los caballos pateaban el suelo, y los perros, que siempre eran valientes, se escondieron debajo de la mesa, gimiendo. El hombre, sin embargo, parecía no notarlo. Se limitó a mirar el fuego, sonriendo de una manera que no era reconfortante. «Es raro que alguien viaje por estas partes en una noche como esta», comentó mi padre, intentando sacar conversación. El hombre solo levantó la vista y respondió: «A veces, el destino te lleva a lugares que no esperabas». Sus palabras resonaron como algo más que una simple respuesta. Cuando la tormenta comenzó a amainar, ofrecimos un catre en una habitación vacía para que pasara la noche. Él agradeció, pero antes de irse, se detuvo frente a la ventana y dijo algo que nos dejó inquietos: «El viento trae cosas extrañas. Es mejor no abrir las puertas esta noche, pase lo que pase». Mi padre lo observó con desconfianza, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, cuando despertamos, el hombre ya no estaba. La cama en la que supuestamente había dormido estaba intacta, como si nunca la hubiera usado. La puerta estaba cerrada con llave, pero no había rastro de él en la casa. En el patio, encontramos algo aún más extraño: marcas profundas de garras en las paredes del granero y del corral. No eran arañazos pequeños, parecían haber sido hechas por un animal enorme, con una fuerza que ninguna bestia normal tendría. Las vacas y los caballos seguían nerviosos, y los perros se negaban a salir de la casa. Mi padre inspeccionó los alrededores, pero no encontró huellas humanas. Solo marcas de patas grandes, similares a las de un lobo, pero más grandes que cualquier lobo que pudiéramos imaginar. Esa noche,
Todo el rancho parecía estar en tensión. El aire era pesado, y el silencio, interrumpido solo por el aullido ocasional del viento, era insoportable. Nos aseguramos de cerrar todas las puertas y ventanas. Mi padre incluso dejó el rifle cargado sobre la mesa. Justo después de la medianoche, lo oímos. Un aullido largo, profundo y espeluznante que venía del bosque cercano. Los perros comenzaron a gemir de nuevo, y los caballos relinchaban en el corral. Mi madre se persignó, y yo corrí hacia la ventana para mirar. Entre las sombras del bosque, lo vi. Un lobo enorme, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban como dos brasas encendidas, y en ellos reconocí algo que me paralizó. Eran los mismos ojos del hombre que había estado con nosotros la noche anterior. El lobo no se movió, solo nos observaba desde la distancia. Era como si estuviera esperando algo, acechando. Mi padre tomó el rifle y abrió la ventana, apuntando hacia la criatura. «Lárgate de aquí», gritó. Disparó, pero el lobo no se inmutó. Simplemente giró la cabeza y desapareció entre las sombras. A partir de esa noche, el rancho nunca fue el mismo. Durante semanas, seguimos encontrando huellas y marcas de garras. Algunas noches, el aullido del lobo resonaba, siempre a la misma hora, siempre desde el mismo lugar. Los perros dejaron de salir al patio, y los caballos, que antes eran mansos, ahora se rehusaban a acercarse al bosque. Mi padre dijo que lo que nos había visitado no era un hombre, sino algo más. Mi madre comenzó a colgar amuletos y cruces alrededor de la casa, rezando cada noche para mantenernos a salvo. Pero yo sabía que, pase lo que pase, esos ojos seguían allí, en la oscuridad, vigilándonos, esperando.